Este artículo forma parte del capítulo 6 del libro El impacto OVNI, Sociedad y Cultura frente a la saga del siglo 1997, pendiente de publicación y registrado en el Registro de la Propiedad Intelectual con sede en Buenos Aires. Para esta versión de Internet, a solicitud de la Secretaría de Ayuda a las Personas Afectadas por Sectas, el autor ha actualizado varios datos y agregado acontecimientos recientes. El Dr. Diego Rodolfo Viegas es abogado, miembro del Centro de Investigaciones en Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la UNR, docente adscripto de la materia Filosofía General y cursa actualmente estudios en Antropología. Desde 1991 hasta 1999 fue activo miembro del CIFO, Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI, entidad hoy desaparecida de la que fue cofundador y que aglutinó a un grupo de profesionales, médicos, psicólogos, historiadores, etc., convertidos en los mejores y más críticos especialistas de la materia de la ciudad de Rosario, marcando la vanguardia en la ufología, estudio de los ovnis, de la Argentina con su publicación cuatrimestral Ufología Racional. Colaborador frecuente de los diarios La Capital y Rosario/12, así como de diversos programas radiales en emisoras locales, centrando siempre sus comentarios y artículos en lo que engloba como fenómenos culturales de fin de siglo, entre ellos los grupos paranoicos de creencias conspirativas, las sectas religiosas y platillistas, la proliferación de asesinos seriales, profetas, cultos exóticos, inmolaciones masivas, nuevos mitos y creencias New Age, así como lo que denomina todas las manifestaciones sociales de gnosticismo y hermetismo posmoderno. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la Fundación Mesa Verde dedicada al estudio de las relaciones entre sociedad, cultura, realidad y conciencia. Buscan algo más grande que el hombre, pero no un creador, porque se ha desistido de pensar que el cosmos tenga un sentido. La búsqueda de superiores desconocidos, viejo tema del ocultismo, se vincula ahora con el fenómeno OVNI. Pablo Capana. De la secularización al neopaganismo, la creencia en los platillos volantes está incluso rodeada por una elaborada mitología, tan compleja y sofisticada como la asociada a los dioses griegos o romanos. Podría ser muy bien que estuviéramos presenciando el uso del lenguaje tecnológico para describir lo que es, en realidad, el mismo sistema de creencias básicas que caracterizaron los primeros años en que se formaron las grandes religiones del mundo. Paul Davies. De Runaway Universe. Hablo en nombre del más alto comando de las fuerzas guardianas. Las preparaciones para un gran conclave de la acción de guardianes están siendo hechas. Las masas deben ser alcanzadas de alguna manera, para que comprendan nuestra verdadera misión y el propósito de nuestra presencia en los cielos. Mensaje difundido en 1982 por la norteamericana Tuella, Thelma B. Terrell, atribuido al comandante Ashtar Sheran, supuesto jefe supremo de los ovnis pertenecientes a la Confederación Intergaláctica. Almas marcianas para evangelizar. Las discusiones acerca de la verdadera naturaleza de los ovnis han originado hipótesis completamente distintas. Van desde la suposición de que se trata de fenómenos naturales aún poco conocidos, hasta la creencia de que son proyecciones creadas por los demonios para apartar a la humanidad de Dios. Teniendo en cuenta que desde los mismos hechos se ha llegado a conclusiones tan diferentes, habrá que reconocer que en la cuestión de los ovnis, desde un principio las creencias personales y la fe, tuvieron más peso que la razón y la ciencia. Cuando el hombre de la calle a través de los medios de comunicación, y los presuntos testigos directos, se enfrentaron a un fenómeno desconocido e inexplicable, e inmediatamente lo relacionaron con supersticiones o principios religiosos. Lo desconocido provoca angustia, incertidumbre, temor o veneración, éxtasis y glorificación, adjetivos estos que de alguna manera se asocian a valores religiosos. ¿Qué tenían que decir los sacerdotes ante el problema de los ovnis? Por lo pronto, algunos de ellos retocaban el dogma para el caso de que todo lo que se comentaba fuera real, y los marcianos tripulantes de los platillos volantes descendieran masivamente en las ciudades. En 1954, el reverendo padre Felipe de Saurer, de Múnich, en una reunión de eclesiásticos y personas laicas, realizada en Bonn, Alemania Occidental, expresó: los planétidas, es decir los ocupantes de los platos voladores, son indudablemente seres pensantes pues poseen un elevado perfeccionamiento técnico.
parecen mortales pues evitan a los aviones terrestres que por más de un motivo deben parecerles peligrosos. Probablemente no pertenezcan a la categoría de los ángeles ni de los demonios pues están sujetos a limitaciones físicas y necesitan ayudas mecánicas. El deber del hombre es recibir cristianamente a los planétidas. Podemos dejar en suspenso el problema de las relaciones con Dios y la creación, hasta el momento que lleguen y se hagan comprender por nosotros. Los seres desconocidos de otros planetas deben ser considerados como personas desde el punto de vista filosófico, y como criaturas de Dios desde el punto de vista teológico. En Francia el padre Remy, miembro de la Sociedad Astronómica de esa nación, se preguntaba en 1951, si estos seres habrán pecado como nosotros y si podrían ser directa o indirectamente alcanzados por la encarnación del Verbo y la redención de Jesucristo. El órgano de difusión civilita católica publicaba en 1952 un escrito titulado La teología y la posibilidad de existencia de habitantes de otros planetas. La conclusión era que tales seres no estaban sujetos al pecado original y sus consecuencias, de modo que vivirían en una bienaventurada existencia paradisíaca. Por otro lado, un famoso escritor católico de la época, Daniel Robes, no temió reconocer en un artículo publicado por la revista Carrefour el extraordinario interés que experimentaban los altos dignatarios eclesiásticos por el problema de los platos voladores. Un jesuita amigo le había revelado que algunos teólogos pensaban incluso que sus tripulantes podrían pertenecer a la jerarquía de los ángeles. Robes opinaba que nada en la Biblia impide pensar que haya otros seres en el universo y en la revista Eclesia de la que era director, apareció un artículo de 1954 titulado ¿Podrá aclararnos la Biblia el misterio de los platos voladores? Entretanto un clérigo inglés, el reverendo Eric Inglesby, opinaba. Como fenómeno psíquico, muchos ovni lo son, el tema es interesante, y puede llegar a ser peligroso, en su aspecto espiritual, que involucra el destino de las almas inmortales, ya sea por falsas creencias, por posesión espiritual o incluso por rapto, los ovnis no solo son peligrosos sino incluso mortíferos. En cierto modo, para aquellos que realmente los ven, constituyen manifestaciones visibles de aquellos principados y poderes que San Pablo identificó claramente como demoníacos y malignos. No pensaba lo mismo el padre Segundo Benito Reina, sacerdote argentino de la orden jesuita, pionero en la investigación del tema ovni, astrónomo y matemático, quien ante la pregunta de si los seres de otros mundos necesitan la redención, respondió: ¿han pecado estos seres? Han caído. La redención hecha por Jesucristo, es de valor infinito, está hecha por Dios. Por lo tanto, la redención hecha en la tierra es suficientísima para redimir a los miles de mundos posibles habitados que existen en el universo. De allí el santo orgullo de los terrestres, que somos los únicos que podemos llamar a Dios nuestro hermano. Y la redención, si ellos la necesitan, se hizo con nuestra sangre humana. Los terrestres somos los más privilegiados del universo. La Iglesia se regocija con el anhelo del hombre de explorar el universo. Segundo Reina vio y fotografió ovnis, desde su telescopio del Observatorio Adar en San Miguel, Buenos Aires, y estaba convencido de su origen extraterrestre. Al respecto afirmaba en una entrevista que concedió al investigador rosarino Luis Reynoso: vi hasta en 2 oportunidades naves madres, probablemente ellos vienen de nuestro sistema solar, de Júpiter, si no hubiera seres en otros mundos, eso iría en contra de la bondad, de la caridad, del amor de Dios, sería tristísimo un universo, en que únicamente la Tierra, un puntito insignificante, hubiera vida. En Argentina y en todo el mundo hay institutos que están realizando una aproximación de las mentes humanas para recibir a los hermanos del espacio, a través de la comunicación mental. Por desgracia el hombre, que en gran parte es perverso, ambicioso, egoísta, no quiere recibir otras civilizaciones, porque no conviene a las grandes potencias que vengan otras formas de cultura, más aún, los han perseguido insistentemente a los ovnis, han dado la orden de derribarlos. ¿Qué manera de recibirlos? El fenómeno ovni es real. Nadie si es sensato puede negarlo, pero todavía no sabemos su naturaleza.
Los que dicen si no lo veo, no lo creo, es simplemente de torpes, de necios. En España, nos cuenta con fino humor el antropólogo Ignacio Cabría, la revolución de las sotanas en el tema de los marcianos se debió al celo misionero que las animaba, pues de pronto se descubrían nuevas almas descarriadas, esta vez en el lejano universo donde, a buen seguro, no habría llegado la predicación de los apóstoles. Así, el reverendo Emilio Saura declaraba a los periodistas de la madre patria que la posibilidad de mundos habitados no pugna con la doctrina católica y citaba a Santo Tomás. Lo creado no puede poner límites a lo increado. Pero también apunta Cabría que la influencia de la Iglesia en aquellos momentos, el régimen de Franco permitía que las palabras de cualquier cura aficionado fueran saludadas como argumentos de autoridad, a pesar del grado de aberración que éstas podían llegar a adquirir. Es el caso del sacerdote Severiano Machado, autor de uno de los primeros libros españoles de ufología, Los platillos volantes ante la razón y la ciencia, 1954, quien se hizo famoso al avalar la historia de un enfermero madrileño, que dijo haber recibido una piedra con inscripciones de manos de un ser espacial. El sacerdote tradujo los signos, quedando al descubierto su origen saturniano. Mensaje de Saturno a la Tierra, vamos en viaje de ida y vuelta para trazar un lazo de amistad con toda la Tierra, ignoramos y aparte de teología, el cura ufólogo leía mucha ciencia ficción. Sin embargo, estos hechos airados por la prensa española intrigaron a otro sacerdote, esta vez de la orden de los dominicos, el padre Antonio Felices, que más tarde se viera absorbido por la temática ovni, fundando un grupo de investigación. Estos conceptos suyos serían difundidos por el periodista J. Benítez. Creo que los ovnis son astronaves procedentes de otros planetas tripulados por seres más avanzados que nosotros. Este hecho sería una confirmación de la doctrina cristiana, de que Dios creó este mundo y muchos otros. Incluso que ellos podrían tener cierta responsabilidad sobre nosotros, la misión de guiarnos. Aquellos seres que se parezcan más al hombre, quizás sean nuestros protectores. Esto concuerda con muchos pasajes de las Sagradas Escrituras. Una Biblia, por cierto, a la que yo pienso que solo ahora con la presencia de ovnis y extraterrestres, estamos empezando a entender de verdad. Quizás ellos fueran los encargados de traer la simiente de vida sobre nuestro planeta. Dios, como afirma Santo Tomás, nunca obra directamente. Podría ser que sobre estos seres que nos visitan haya otras inteligencias superiores que no necesiten de formas físicas. A medida que ascendamos en este nivel de inteligencia, es casi seguro que iremos perdiendo materia, para pasar a ser pura inteligencia. Esto quizás sea la idea más aproximada de Dios. Ideas similares a las del padre Felices, fueron puestas directamente en práctica por 3 pícaros curas españoles en Chile, en 1970, que desafiaron al Vaticano dando misa a su manera. Según los presbíteros Eleuterio Bravo, Mariano Arribas y Nicasio Viejo, la iglesia debía reestructurarse aceptando que sus arcángeles tripulan ovnis. Manifestaban con vehemencia: los ángeles malos combaten a los ovnis, pero ellos vencerán a la vieja iglesia y a sus enemigos para purificar la fe católica y derrocar los viejos moldes, y luego de ser excomulgados siguieron enfatizando: recibimos órdenes de seres extraterrestres. De más está decir que cosecharon una impresionante cantidad de creyentes y mucho dinero de esos mismos creyentes. Por el contrario, para Salvador Freixedo, un delirante ufólogo español que previamente había sido sacerdote jesuita, hay numerosos paralelismos entre ovnis y demonios. La humanidad es solo una peonza en una partida de ajedrez cósmica, en la que están implicadas 2 grandes fuerzas antagónicas: los ufonautas benignos y las entidades de Luzbel. Estas son las causantes de la creciente agitación social, política y religiosa que vemos a nuestro alrededor. Como vemos, ni siquiera la Iglesia Católica se salvó del nuevo catecismo extraterrestre que lentamente invadía Occidente, preocupando ya al obispo de Norwich en el Parlamento británico, especialmente en forma de sectas platillistas surgidas desde las entrañas de la cultura ufológica, pero que se dieron gracias a un contexto mucho más amplio, que vale la pena analizar. Era espacial, milenarismo y antiguos astronautas en los años 50, pasados los horrendos episodios de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi, la masacre provocada por la primera bomba atómica, y ya en pleno enfrentamiento entre los bloques este-oeste, renacen con gran fuerza las creencias milenaristas.
Por primera vez el hombre puede destruirse a sí mismo en pocos minutos con las nuevas armas, mientras el avance técnico y científico pone al gran público de cara al cielo estrellado. El desarrollo de los cohetes bomba alemanes darán en cualquier momento la posibilidad de que el ser humano comience la carrera espacial a bordo de cápsulas cósmicas. La Luna es el primer objetivo, casi palpable, pero los medios masivos de comunicación dan por hecho que antes de 1990 estaremos ya en Marte. La era espacial y una creciente sensación de milenarismo y apocalipsis invade imperceptiblemente los espíritus de Occidente. Ambos movimientos se mezclan en nuevas visiones místicas y cultos que adoran todo lo proveniente del espacio exterior. Si nosotros vamos al espacio, ¿por qué no pueden otros venir a la Tierra? ¿No se habla continuamente de ovnis y extraños signos en el cielo? ¿Qué otra cosa pueden ser sino los antiguos ángeles que vuelven, alertándonos por el mal camino que hemos tomado? Para 1969 el hotelero suizo Erich von Däniken conocía la fama internacional, a través del arrasador éxito de su libro Regreso a las Estrellas, donde postulaba de la forma más pseudocientífica sus especulaciones sobre la visita de dioses astronautas en la antigüedad. Esta idea, jamás probada, pero con una fuerte carga emocional, trató de sustentarse de cualquier forma, hasta con falsas pruebas arqueológicas, verdades a medias, e incluso abiertas mentiras por muchos autores, antes y después del señor von Däniken, devenido, por obra y gracia de la credulidad pública en prestigioso arqueólogo. Todavía hoy, 30 años más tarde, mucha gente sigue llamando pistas de Nazca a los geoglifos preincaicos del Perú, que representan simbolismos que denotan el admirable progreso filosófico y astronómico de esta cultura, y no un aeropuerto para el aterrizaje de platillos. De igual forma el personaje maya representado en la lápida encontrada en Palenque, Chiapas, México, se perpetuó como el astronauta de Palenque por su parecido con un moderno cosmonauta tomando los controles de su cápsula, cuando en realidad, como no se cansa de repetir el estudioso Néstor Berlanda, el mensaje del bajorrelieve ha podido descifrarse con ayuda de la tradición oral, representando una complejísima y bella cosmovisión del paso a la vida más allá de la muerte, en honor al rey sacerdote Pacal, cuyos restos descansaban bajo la famosa lápida. El entusiasmo que provocaban todas estas controvertidas hipótesis, que diluían la asombrosa realidad del salto tecnológico con una buena cantidad de misterio e ilusión, realimentaban y daban forma a las creencias, que poco a poco pasarían a formar las doctrinas de los nacientes grupos mesiánicos, llamados sectas platillistas. El investigador rosarino Luis Alberto Pacheco, pionero en advertir el surgimiento de estos cultos relacionados con los ovnis en Argentina, define en su libro Los Mercaderes de la Fe sobre ovnis y sectas a una secta platillista como el conjunto de voluntarios que comparten una misma creencia pseudo-religiosa o mística, que siguen a un líder en particular, generalmente un contactado con seres espaciales o de otras dimensiones, y que utilizan la temática ovni como herramienta de captación y unificación grupal, siendo sus características básicas el milenarismo, el mesianismo y el fundamentalismo. Parece ser que la llegada de los fines de siglo o de milenio, provocan cierta inquietud espiritual, y el afloramiento de las supersticiones en Occidente, fomentadas desde la cultura judeocristiana y las crisis históricas. Dice el filósofo Pablo Capana que hay una regresión religiosa y un conflicto en nuestra cultura, pero que el clima mágico ya se dio en otras épocas, entre las que cita el Bajo Imperio, cuando se percibía el fin de una era, la civilización romana, y se abandonó la razón, imponiéndose cultos exóticos, la astrología y el paganismo. También se repitió el fenómeno durante el Renacimiento, que según Capana es irónicamente conocido como la Edad de la Razón, cuando en realidad fue una de las épocas más mágicas que se recuerden. El astrónomo Kepler elaboraba horóscopos para poder vivir y el matemático Cardano, curiosamente, aseguraba tener contactos con enviados de otros planetas. La irrupción de los platos voladores en 1947, tiene mucho que ver con estos procesos, ya que cabe recordar, que la observación del piloto Kenneth Arnold de 9 objetos brillantes sobre los montes Cascade, en Washington, fue atribuida por el propio testigo a unos nuevos misiles que en pocos días más el ejército daría a conocer. Sin embargo, una explosión inusitada de informes similares siguieron al suyo, primero en los Estados Unidos y posteriormente en todo el mundo,
Como si el humilde hombre de negocios hubiera abierto, sin querer, la puerta que la gente necesitaba para volcar como una avalancha sus necesidades de trascendencia, de ilusión y de creer en algo superior. Todo esto, dicho sin desconocer que existan casos verdaderamente misteriosos, atribuibles a visitantes espaciales o a cualquier otra especulación o teoría que al lector le guste. En cualquier caso, nunca resuelto satisfactoriamente. Lo cierto es que el campo estaba abonado para que declaraciones en apariencia descabelladas como las de George Adamski o Howard Menger, fueran objeto de preocupación y respeto, por una gran parte de la población mundial, incluidos jefes de Estado, profesionales y respetables referentes del cuarto poder. Adamski, un moderno Moisés. George Adamski, fue el pionero en conformar sectas ufológicas. De origen polaco, era un norteamericano entrado en años, director de un restaurante en la falda del Monte Palomar y aficionado a la teosofía y a la astronomía. En 1946 fue capaz de escribir una novela de ciencia ficción sobre un viaje al cosmos. Con respecto al esoterismo, había publicado asimismo un libro titulado La Real Orden del Tíbet. En estas obras se encuentra parte del discurso que luego pondría en boca de sus amigos venusinos. Es que desde esa época Adamski escudriñaba el cielo en busca de platillos voladores, ayudado por sus dos telescopios de reflexión de 38 cms y 24 centímetros, este último equipado con cámara fotográfica, con la que obtuvo decenas de fotos de naves, discutidas hasta el hartazgo, impugnadas como burdos trucajes, admiradas como pruebas fehacientes del contacto con seres de otros mundos. Según cuenta el propio Adamski en su libro Flying Saucers Have Landed, escrito en colaboración con su fiel amigo, el aristócrata inglés Desmond Leslie, el 20 de diciembre de 1952, a la 1 de la mañana salí de Palomar Gardens al volante de mi viejo automóvil para encontrarme con unos amigos, al oeste de Blythe, llegamos a nuestro destino a las 8. Nuestros 4 amigos de Arizona con los que habíamos quedado citados, los señores Bailey y Williamson y sus respectivas esposas, nos esperaban algunos kilómetros antes de llegar a la ciudad. Como nota interesante, hay que añadir que Williamson se convertiría en Brother Phillips más adelante, fundando la Abadía de los 7 Rayos en el lago Titicaca, editando libros de carácter esotérico como El secreto de los Andes, donde también mezclaba a los extraterrestres. Su discípula Dorothy Martin, hermana Tedra, iniciaría a su vez la secta Sananda and Sanat Kumara, inspirándose en la doctrina de la metafísica de Saint Germain y el Yo Soy, que tan grande influencia tendría en los grupos argentinos nacidos décadas más tarde. Seguimos por la carretera nacional que va a Parker, Arizona a unos 500 kilómetros y luego sugerí hacer un alto, cuenta nuestro personaje, repentinamente vimos a gran altura un objeto volante en forma de cigarro, plateado, sin alas, que planeaba lentamente, sin el menor ruido. Luego se quedó inmóvil en el cielo. El Dr. Williamson gritó en el límite de perder sus nervios. Es una nave espacial. Y luego observó mediante prismáticos una insignia desconocida en el objeto. Rápido, es necesario que alguien me lleve un poco más lejos. Esa nave ha venido a buscarme y no quiero hacerles esperar, exclamó Adamski. Y cuando lo dejaron solo en medio del desierto, no sin antes observar que aviones militares seguían a la nave cigarro, tuvo lugar su encuentro con un humanoide, que se le acercó tranquilamente. Se desprende del fantástico relato que conversaron con el ser en forma telepática. La imagen del personaje que dijo provenir de Venus se hizo paradigmática entre los grupos de creyentes en este tipo de narraciones cada vez más frecuentes. Rubio, de cabellos largos, grandes ojos grises, casi andrógino. Los venusinos creían en Dios y sabían más que los pobres terrestres acerca de esta entidad, y viajaban en sus naves al solo efecto de comunicarnos la novedad de que las explosiones atómicas eran peligrosas. Finalmente el extraterrestre se despidió asegurando al viejo filósofo polaco que en el futuro lo llevarían a bordo de un platillo volador. Estas aventuras posteriores al primer encuentro son contadas en otro libro de gran venta, Dentro de los platillos volantes, donde refiere que su amigo venusino Fircon lo llevó hasta la cara oculta de la Luna y allí observó grandes ciudades futuristas con modernos sistemas de transporte.
Recordemos que fue mucho más tarde cuando los soviéticos lograron fotografiar la desértica y vacía cara oculta de nuestro satélite, y aún más adelante cuando los cosmólogos determinaron fehacientemente la imposibilidad de vida en Venus, debido a sus terribles características climáticas. De esta manera George Adamski logró la fama internacional, y casi inmediatamente grupos anglosajones que veían a los informes sobre platillos como el retorno de los carros celestes de Jehová, y en sus tripulantes los ángeles del juicio final, hicieron del barman filósofo contactado algo así como un profeta de la nueva ciencia con ribetes de mesianismo. Un grupo de fanáticos creó el George Adamski Subscription Fund con el que le organizaron giras mundiales de conferencias, una de las cuales ya referimos la dio ante la reina de Holanda. Mientras otras historias, nunca comprobadas, hablaban de su entrevista con el Papa Juan XXIII para entregarle mensajes extraterrestres. Los días 7 y 8 de agosto de 1954 se celebró en la cumbre este del Monte Palomar, una magna convención platillista, con la asistencia de relevantes personalidades de ese mundillo. Cerca de 1000 personas se reunieron al aire libre en un claro del bosque y a más de 2000 metros de altura. Había periodistas, policías, técnicos en aviación, agentes del FBI y gran cantidad de curiosos. Inteligentemente, el cónclave se había preparado cerca del observatorio astronómico que allí funciona, aunque por supuesto este no tuviera nada que ver, ni la reunión contara con su aprobación. 3 vedettes de las relaciones interplanetarias explicaron detalladamente desde la tribuna sus encuentros personales con los hombres de allá del espacio. Truman B. Turun, autor de A bordo de un platillo volante, 1954, Daniel Free, el primer contactman que fundó una secta OVNI inscripta como empresa comercial, Understanding Incorporated. Y George Adamski, quien sin duda acaparó la atención general del público, si descontamos el incidente que se produjo, cuando 2 jóvenes músicos y una muchacha de largos cabellos rubios, fueron confundidos con venusinos, lo que confirmaba a algunos autores de la época que la bobería humana no conoce límites. Adamski, convertido totalmente en nuevo profeta, funda en 1959, el International Jet Acquainted Program, con delegaciones en todo el mundo. 4 artículos resumían su doctrina parareligiosa. 1. Una raza de otros mundos nos visita. 2. La raza de otros muchos está en contacto con políticos y científicos delante y tras la cortina de hierro, que obviamente mantienen en secreto. 3. Gentes de toda condición, en todas partes del mundo han contactado con extraterrestres. 4. La filosofía emanada de la palabra del Sr. Adamski es considerada como fundamental para conocer el secreto de nuestro destino futuro y también de nuestro origen. Esta primera secta platillista continuaría funcionando algún tiempo después de la muerte de Adamski, controlada por sus descendientes. El hecho de que el Mesías de Venus, ex soldado de la Primera Guerra Mundial, fuera enterrado en el cementerio de Arlington, lugar reservado a los héroes de guerra y presidentes de los Estados Unidos, dio lugar a todo tipo de especulaciones conspirativas que venían a cerrar adecuadamente su existencia destinada a polemizar, confundir y llamar la atención.